Pues yo soy María Nieves Lozano Carbonero, Marini es como me conocéis todas y todos. Y yo me hice una reflexión, y es que no sé si hoy estaríamos hablando de estas mujeres tan importantes que les hemos dado por fin una pequeña visibilidad que se merecen, y no sé si estaríamos hoy aquí hablando de ellas, hablando de los espacios que se les ha dado y ocupan, si no hubiera existido el foro local, porque antes de existir el foro local, cuántas calles, espacios se les había dado nombre de mujer en nuestro distrito. Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que pensarlo, reflexionarlo y sobre todo que tenemos que intentar recuperar el poder estar otra vez en las instituciones, como vecinas y vecinos, como estábamos y lo que hicimos. Bueno, aquí os pongo un poquito qué son los foros locales. Son espacios de participación ciudadana y una participación real, una participación en donde trabajamos, se crea mucho tejido asociativo, que yo creo que es lo que más molestó de los foros locales, y bueno, pues las propuestas que se hacen son votadas luego. Por lo tanto, las propuestas, no son las propuestas, a veces se hacen estudios para mejorar nuestros barrios, es decir, nuestro distrito. Bueno, aquí os pongo un poquito cómo fueron impulsados, cómo nacen los foros locales. Creo que hay que mencionarlo, hay que decirlo, que fueron impulsados por Manuela Carmena, una mujer, con lo cual me alegro mucho y creía que tenía que darle su nombre. De su diseño se encargó Nacho Murgui, se me ha movido todo, pero bueno, y desde luego estos foros fueron apoyados desde el principio por el Partido Socialista. Sin esto no hubiera salido adelante nada de lo que se hubiera llevado allí, a la Junta Municipal de Distrito. En diciembre del 2016 se aprueba un reglamento y gracias a ese reglamento se puede empezar a trabajar. Este reglamento se anula ya los consejos territoriales. Aquí se trabaja intercambiando y debatiendo para mejorar nuestro barrio, o sea, para mejorar nuestro distrito. El propósito de los foros locales era promover e impulsar una democracia participativa que os he comentado antes. Es decir, la ciudadanía trabajamos para poder solucionar problemas, pensamos y damos diagnóstico a lo que está ocurriendo en nuestros distritos. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace en torno a las mesas de trabajo en las que las personas han entrado voluntariamente y han elegido voluntariamente, y luego lo veréis, por unanimidad a un coordinador que es el que va a llevar a la comisión permanente lo que ellos han decidido. O sea, daos cuenta, a mí que se me ponen los pelos de gallina, porque tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de la democracia verdadera, que llega hasta el último rincón de nuestro barrio, que llega a las personas del último rincón de nuestro barrio. Bueno, son órganos colegiados y de participación ciudadana y directa, y tienen capacidad para regular su propio funcionamiento siempre y cuando sigan el reglamento. Bueno, el sábado 25 de febrero del 17, en la nave Daoiz y Velarde, que por fin se recuperó, luego se vuelve a perder para la ciudadanía, para el distrito, fue donde se constituyó el foro local del distrito de Retiro. Bueno, esto tiene una estructura. La estructura es una presidencia, que siempre es el concejal o concejala del presidente del distrito, en este caso Nacho Murgui. Luego una vicepresidencia, que en nuestro distrito fui yo porque fui votada. Una vicepresidencia que pensé que la había puesto, que fue Sol, que luego sí la pongo, así es como quedó constituido, y una comisión permanente. La comisión permanente va a coordinar los trabajos
que realiza la mesa, las mesas, las distintas mesas, y las mesas son ellas las que deciden, diagnostican y llevan y le dicen a su coordinador o coordinadora: esto hay que llevarlo y tiene que salir adelante. Estos se organizan, estas mesas se organizan de una manera totalmente objetiva, con unos cuadros, que no os voy a poner ahí todo para aburriros, pero con unos cuadros que tienen unos ítems que marcan lo que los compañeros y compañeros de esa mesa van a decidir qué es lo que hay que priorizar. Pues, por ejemplo, si una propuesta sirve para una sola persona, es algo que se propone para una persona, o sirve para muchas personas. Si sirve para un grupo si da opción a que pueda hacerlo un grupo de discapacidad, con discapacidad o no. O sea, que hay muchas cosas, ¿no?, a las que esa mesa va a decidir lo que quiere, cómo lo quiere hacer. Lógicamente, para que no tenga que ser votado y sí pueda ser consensuado, se hace de esta manera. La mayoría de los que estáis aquí, las que estáis aquí, estabais allí, en esas mesas, ¿no? Luego hay una secretaría, y esa secretaría suele ser uno de los coordinadores o secretarios de la Junta Municipal de Distrito, que hace la labor de, una labor muy grande, que es la de administrativo, la del funcionario administrativo, y la que nos va a decir, pero solamente eso lo dice cuando ve que estamos un poco pasados y que lo que vamos a llevar a la Junta, que ha sido muy pocas veces, contados con los dedos con la mano, no va a salir adelante, la que nos dice: esto hay que pedir primero un estudio de viabilidad, creo que no vais por buen camino, pero hacer lo que queráis. O sea, que nos asesora, ¿no?, de las cosas técnicas. Y Carlos hizo una labor estupenda. Bueno, aquí os pongo las mesas que se crearon en su inicio. Muchas de ellas sí continuaron siendo las mismas, pero otras se modificaron los coordinadores. Y estas fueron, creo que sí hay que mencionarlas. La mesa de medio ambiente se creó, fue la coordinadora Adela Alcázar González. Os digo que todos estos coordinadores fueron por unanimidad. Esto se hizo en la nave de Daoiz y Velarde. Primero se agruparon en torno a distintas mesas físicas todas las personas que querían participar ahí, y luego ellos decidieron dentro de esa mesa quién votaba para que fuese su coordinadora, en algún caso coordinador. Luego teníamos la mesa de urbanismo y movilidad, y este fue Antonio Martínez Moreno. Esta se me ha cambiado, vamos, no la he bajado. La mesa de promoción económica, que su coordinador fue Javier García Garzón. Mesa de infancia y juventud, que su coordinadora fue Sainita. La mesa de salud, también se me ha quedado ahí. Prevención, diversidad funcional y mayores, que su coordinadora fue Begoña. Esta mesa luego se dividió en dos, ¿vale? Una que era mesa de salud y prevención, y otra que fue mesa de diversidad funcional y mayores. Esto se tuvo que dividir en dos porque era un trabajazo lo que hacían estas mujeres y algún hombre que había allí, que era inmenso, y sin embargo estaban siempre como tenían menos oportunidades de llevar esas propuestas tan interesantes, porque claro, estaba todo ahí como muy condensado, ¿no? Luego la mesa de derechos sociales, que fue coordinada por doña Sumaya. Bueno, tiene más nombre, no lo voy a decir mal, seguro, Mansuri Elegán. Teníamos también, y siguió funcionando, la mesa de presupuestos participativos y auditoría de la deuda, que estaba coordinada por Isabel Fernández Aceves. La mesa de igualdad estaba coordinada por Angelines Herrero Alonso, aquí presente. Es que se me ha... Vale. Bien. Luego se eligió
Después, una vez que ya se habían elegido los coordinadores, luego ya se elegía en último lugar, porque ahí la importancia es toda la gente que está trabajando en las mesas, luego ya se elegía la vicepresidencia y la suplencia de la vicepresidencia. Y en este caso, pues fui yo y fue Sol de Andrés, que no está por aquí, pero que hay que agradecer que hizo una labor muy importante, porque yo estuve pues, unos cuantos meses, casi un año, muy fastidiada mientras me daban la quimio, que fue justo casi en los comienzos, mientras me daban la quimio, y yo era 2 personas diferentes, no llegué a coger baja durante la quimio, que fueron 7 meses, por la mañana era una persona espírita y por la tarde, a partir de las 4, era una mujer que dormitaba toda la tarde. Mi hijo decía, mamá, tú no tienes un cáncer, tú tienes una vaguería muy seria, porque es verdad, era una mujer tumbada en un sofá. Y Sol, que además no había podido apenas compaginar y venir por su trabajo, hizo una labor magnífica. Entonces yo quiero agradecer. Luego también estaban los vocales en representación de los grupos políticos. Ahí estaba Luis, que todos le conocemos por Luis, que estaba por el Partido de Ciudadanos, Marisa Mercado, por el Grupo Político Municipal Socialista, Laura de Miguel Ramírez, en representación del Partido Popular de Retiro, hizo un gran apoyo, nos dio un gran apoyo, mientras no estaba Vox en el gobierno. Nos dio un gran apoyo porque directamente se abstenía de todo. Entonces se abstenían porque decían que este tipo de democracia no iba con ellos, pero yo le agradezco que se abstuvieran porque nuestras propuestas salían gracias a su abstención. Hasta que ya llegó, ya empezaron a meterse más cuando ya se metió Vox y tal, y ya era todo decir no, 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 por lo cual ya empezaban a no salir ya no las propuestas nuestras, sino ni siquiera lo que llevaban las asociaciones vecinales, todo era no, no, no. Pero bueno, le damos las gracias también al Partido Popular por esa abstención que hizo que estas calles, que algunas de estas calles y lugares tengan estos nombres. Bueno, esto ya os lo he ido explicando mientras os pasaba, ¿no? Que las mesas hacían sus propios calendarios, se reunían, hacían las propuestas, las llevaban a la comisión permanente, los coordinadores formaban parte de esta comisión, la presentaban y la defendían ante la misma. La comisión permanente lo solía elegir por consenso 3 propuestas. Y también hay que agradecer que la mayoría de las mesas que llevaban 2 propuestas, si había otras mesas que, si había 4 o 5 propuestas, si alguna llevaba 2, decían no, no, la mía dejarla si se vota para el mes que viene. Con lo cual era muy de agradecer, se trabajó muy bien, la verdad es que se trabajaba muy bien, siempre hay algún pequeño incidente, alguna pequeña cosilla, pero mejor ni nos acordamos de aquellas cosillas, ¿no? Bueno, y luego la vicepresidenta, o en su defecto, la vicepresidenta suplente, son los que lo defienden ante el pleno de la Junta. Más cuando ya se metió Vox y tal, y ya era todo decir no, 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 con lo cual ya empezaban a no salir ya no las propuestas nuestras, sino ni siquiera lo que llevaban de las asociaciones vecinales, todo era no, no, no. Pero bueno, le damos las gracias también al Partido Popular por esa abstención que hizo que estas calles y que algunas de estas calles y lugares tengan estos nombres. Bueno, esto ya os lo he ido explicando mientras os pasaba, ¿no? Que las mesas hacían sus propios calendarios, se reunían, hacían las propuestas, las llevaban a la comisión permanente, los coordinadores formaban parte de esta comisión, la presentaban y la defendían ante la misma. La comisión permanente lo solía elegir por consenso 3 propuestas. Y también hay que agradecer que la mayoría de las mesas que llevaban 2 propuestas, si había otras mesas que, si había 4 o 5 propuestas, si alguna llevaba 2, decían no, no, la mía dejarla si se vota para el mes que viene.
con lo cual era muy de agradecer. Se trabajó muy bien, la verdad es que se trabajaba muy bien, siempre hay algún pequeño incidente, alguna pequeña cosilla, pero mejor ni nos acordamos de aquellas cosillas, ¿no? Bueno, y luego la vicepresidenta, o en su defecto, la vicepresidenta suplente, son los que lo defienden ante el pleno de la Junta de Distrito. Hubo en varias ocasiones que se aprobaron algunas propuestas, pero yo recuerdo dos que yo me vi incapaz de defender aquello y le pedí que lo defendiera porque lo iba a hacer muchísimo mejor que yo, ¿no? El coordinador de la mesa. Bueno, pues quiero dar las gracias en especial a todas las mujeres que formamos o formaron parte del Foro Local de Retiro, también a los hombres que lo formaron, que trabajaron allí y que han hecho posible que hoy estemos todas aquí y todos, y también os quiero agradecer vuestra presencia. Y sobre todo a Pedro, porque sin él tampoco estaríamos aquí. Muchas gracias.